Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes. Agradecida a nuestro Padre Celestial por darnos vida, salud, por ponernos el querer como el hacer para estar aquí en casa de oración Centinelas. Le doy gracias a Dios por Thais, que está aquí conmigo acompañándome esta mañana. Bienvenida. Y para escuchar esta pequeña porción de la palabra de Dios, que sé que nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar acerca de cómo nosotros realmente debemos estar preparados para cuando nuestro Padre Celestial, nuestro Jesucristo, regrese por nosotros. Y cómo debemos vivir nosotros en esa luz admirable que es nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración para poner todo esto en contexto del Señor y que sea el Señor, el Espíritu Santo, quien hable a través de mi persona. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, tu deidad, Señor. Señor mío, esta mañana te traigo una porción de tu palabra, Señor, y te pido por todas aquellas personas que se van a conectar ahora y luego que se van a conectar más tarde, Señor, que esta palabra caiga como una bendición en su corazón y la puedan poner por obra, Señor, y que la transmitas también a sus familiares, Padre, a sus amigos, a sus vecinos, para que vivamos en la luz como el Señor quiere que nosotros vivamos, Señor. Te pongo todo en tus manos, Señor, y te pido por la salud y la vida y la salud de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, hoy les traigo un tema muy, pero muy bonito, como les dije al principio, y se trata sobre cómo vivir a la luz del regreso de Cristo. Cómo nos estamos preparando para recibir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez aquí, o también cuando nos llame el Señor delante de su presencia. Cómo nosotros vamos a estar preparados para cuando Él venga. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que debemos de hacer? Y realmente para nosotros estar preparados para la venida del Señor, tenemos que vivir una vida no con miedo, no con ese temor, oye, ya va a venir, porque mucha gente también trata de hacerte sentir mal en el aspecto de que, cuidado, mira que ya viene, que viene mañana, que viene pasado, tiene que estar. No, tenemos que sí estar preparados, pero no vivir con ese miedo. Tenemos que vivir más bien con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado en tu vida para vivir aquí en esta tierra? El propósito que Dios nos ha dado. Y hay un propósito que es general, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todo aquel que lo acepte, todo aquel que cree en el Señor sea salvo, mas tenga vida eterna. Y vivir con qué? Con la esperanza, con una coherencia diaria. Vivir con esa esperanza de que cuando Él venga o nos llame delante de su presencia, estar preparados. Preparados significa tener la idea central de nosotros, no por fecha, porque no sabemos ni tan siquiera cuándo nosotros vamos a partir con el Señor, ni tan siquiera, mucho menos, porque dice la palabra de Dios que ni Jesús sabe, perdón, cuándo Él va a regresar, sino el Padre. Tenemos que ser una forma de vida nosotros aquí, de ser luz en la tierra. Y para vivir en ello, tenemos que hacer, me preguntarás, ¿qué tengo que hacer, milagros, para yo estar preparado para cuando el Señor venga? Pues primero que todo es vivir una relación con Dios. Así como tú mismo vives una relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, tener una relación con Él a diario, saber que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces, orar constantemente también. No es que yo te esté diciendo que a cada momento dobles rodillas, que cuando estés, no, sino cuando estés manejando, cuando estés cocinando, lo tengas en tu mente, en tu corazón. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias porque hoy amanecimos bien. O sea, orar constantemente, agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que Él hará en nuestras vidas. También leer la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a creer en Dios?
¿Cómo tú vas a andar en el camino de Dios si no sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios para ti? ¿Por qué tú agarraste el bien y no el mal? Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Qué te ofrece el Señor en su palabra? Entonces tenemos que no solamente leerla, sino aplicarla en nosotros. Entonces tenemos que buscar una relación real entre Dios, entre el Padre, entre el Hijo y nosotros. Porque no se trata de una religión. Yo no estoy aquí para decirte, tienes que rezar, tienes que orar no sé cuánto, Padre Nuestro, no sé qué. No. Es la relación diaria, porque no es una religión. Se trata de una relación, tú con el Padre. Y también el Señor nos manda a llevar una vida en santidad y honor. Eso de santidad es una vida recta. Una vida recta que no significa ser perfectos, porque ninguno somos perfectos. Estamos en eso, como dice el Señor, estamos en una perfección, pero hasta que no lleguemos a los cielos, no vamos a ser perfectos, porque el único perfecto es Jesucristo, el único. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Apartarnos del mal. Apartarnos del mal y buscar lo correcto, que es lo que el Señor quiere para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Evitar el pecado consciente, porque muchas veces cuando tú vas a pecar, algunas veces nosotros lo hacemos inconsciente, porque de repente te puedo hablar de alguien y caigo en pecado porque te estoy diciendo algo de esa persona. Pero hay pecados conscientes que te vienen a la mente. Yo voy a hacer esto, voy a ir y lo planificas todo. Voy a meterme en el internet, voy a buscar a una persona, a ver quién por allí, y empieza ahí el pecado a funcionar, bien sea en el hombre o en la mujer. En los niños también, que se meten a buscar cosas que no le corresponden. Porque el estar sin hacer nada te hace que tú también te metas en cosas, en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar con eso. Cortar con eso. Mira, cortar con ese pecado consciente. O sea, que ya tú sabes que vas a pecar. Ya tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, retirarte. Decir, Señor, ayúdame. Tenemos que ser íntegros. Actuar con integridad en nuestras vidas. No podemos dejar que nuestro propio yo, que ya está pensando en pecar, nos arrastre a eso. Porque lo dice muy bien el Señor. Hay muerte espiritual. Y tú no quieres morirte espiritualmente por tener pensamientos pecaminosos, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros. ¿Delante de quién? Delante de Dios primero y delante de las personas que nos están rodeando. Y tenemos que arrepentirnos de todas las fallas que tenemos, porque no somos perfectos, como les dije. Arrepiéntete. Sí, yo sé que cometí pecado hoy, hablé de esto y esto y esto, no he debido hacerlo, Señor, perdóname y ayúdame a no seguir con esto. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Eso lo dijo el Señor. Sé santo porque yo soy santo. Somos hechos a la imagen del Señor. ¿Y qué es ser santo? Apartarnos de todo eso que nos corroe, que nos lleva a ¿qué? A estar en el pecado. Estamos aquí en el mundo, pero en esta tierra, pero realmente no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a los cielos y tenemos que comportarnos como el Señor quiere que tú y yo nos comportemos aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a los demás. ¿Estamos amando a las personas que nos rodean? ¿O tenemos algo allí en el corazón que no nos deja avanzar porque esa persona me hizo algo? Yo no puedo perdonarlo. O lo perdono, pero bien lejos, tú para allá y yo para acá. Y eso, dice la palabra de Dios que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Porque ese es el amor eros. El amor de Dios, el amor bello, el amor ágape. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Amén. Amar. ¿Y cómo los amamos? Perdonando lo que nos han hecho. Perdonando a las personas que nosotros al menos sabemos que han hablado de nosotros, que no nos aman.
que no aman a Dios y que pueden tener esas personas en su corazón cuando realmente no buscan de Dios. Eso es. Entonces tenemos que perdonarlo, ayudar al necesitado. Si esa persona necesita de nosotros, ayudarlo. Tenemos que mantenernos firmes, tratar bien a los demás, ser vigilantes y estar preparados para la venida del Señor. No descuidar tu fe. Dice que la fe, así sea como un granito de mostaza, pero el granito de mostaza, cuando tú lo pones allí, da un árbol grandísimo. El granito es chiquito, pero el árbol es grande y es bello, y así es que era el Señor, que nosotros tener ese amor como ese árbol gigante del grano de mostaza. No debemos descuidar la fe, aunque te voy a decir una cosa, aunque te pase lo que pase, esa fe tiene que estar allí, no separarnos de Dios, mantenernos firmes, aunque pase lo que pase en el tiempo. Mateo 24:46 dice, velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mantenernos alerta, ser como ¿se acuerdan lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las vírgenes? Las 10 vírgenes, 5 que eran prudentes y las otras 5 fueron vírgenes imprudentes. ¿Por qué? Porque no llenaron su lámpara completamente de aceite y ellas no sabían a qué hora iban a llegar al Señor, pero estas mujeres prudentes llenaron su lámpara, y cuando a las otras se le estaba gastando, le dijeron, dame de tu aceite porque ya no me queda. Y no porque ellas eran egoístas, no, y muchas veces pasa eso con nosotras mismas, que nosotras damos a personas que son imprudentes, que conocen y nos piden, pero ¿qué pasa? Yo lo guardo ¿para qué? Para cuando venga mi esposo, para esperarlo a él con esa lámpara encendida. Porque si te doy a ti de lo que Dios me dio en ese particular, en ese aceite, me voy a quedar yo también aquí y no voy a poder estar con mi esposo. El Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Y no porque sea egoísta, sino que seamos mujeres prudentes. Amén. Entonces, también una de las cosas que es vivir a la luz para el regreso del Señor es no apegarse demasiado a lo material. Estamos pegados a lo material. Estamos pegados a un vehículo, a un carro, a una cartera, a unos zapatos. ¿A qué estamos pegados? Bueno, a nuestro cuidado personal también. Estamos muy pegadas a eso. Pero bueno, Dios nos quiere ver bellas, que demostremos a las personas que tenemos la luz del Señor. Y no por fuera, sino por dentro, que salga de afuera hacia adentro. Esa luz bella. Pero no apegarnos a lo material. Yo tengo esto y yo valgo por esto, y tengo tremenda casa, tengo tremendo carro, tengo la mejor ropa, los mejores zapatos de Gucci, de Fendi, de Christian Dior. No, eso no te hace más ni te hace menos, pero te quita el gozo del Señor, porque estás poniendo tu confianza, tu fe y tu alegría y tu gozo en algo material, algo que no te va a servir para nada. Tenemos de priorizar lo espiritual primero antes que lo material. No vivir solo por dinero o por el placer que me causa a mí tener todos estos bienes. No, tenemos que vivir en lo espiritual. Dice Colosenses 3:2, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nosotros nuestra mirada? En las cosas de arriba, en lo que nos dice el Señor que nos va a dar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para podernos obtenerla? Todo lo que le dije anteriormente. Ser constante con el Señor, ser persistente en buscarlo todos los días de nuestras vidas. También es compartir nuestra fe. Tus familiares, tus amigos, tus vecinos saben que tú eres una hija de Dios. Compartes la fe con ellos. Has hablado de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Los invitas, o a tu familia que aún no ha creído en las cosas del Señor, sino que viven también de lo material. Tenemos que hablar con otras personas el mensaje de Cristo, pero hacerlo con amor, ¿sabes? Y ser ejemplo, que cuando ellos te vean la luz en ti y que te digan, tienes algo diferente, tienes algo tan bonito
¿Y qué es lo que tú tienes? La luz del Señor, porque tengo a Cristo en mi corazón. Tenemos que compartir también que la esperanza. No es que tú vayas a imponerle a nadie, porque Dios no impone, Dios no te presiona. No vayas a imponerle a nadie. Solamente con amor, dile quién es Dios, quién es tu Dios, quién es nuestro Dios, sin imponerle, sin presionarle. Pero que ellos vean que lo que tú tienes proviene de algo sobrenatural. Y eso algo sobrenatural es nuestro Dios. En Mateo 28, 19, 20 dice: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? No, él dice hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Imagínense ustedes. No es un día, no son dos, es hasta el fin del mundo. Vamos ahora a leer 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 17. Vamos a ver qué dice, porque esta es la base de lo que les traigo, que es Tesalonicense. Dice así: por lo tanto, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Esto es Pablo quien lo dice aquí en la carta de los tesalonicenses. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, miren lo que dice el Señor, de todo hermano que ande en desordenadamente. Y dice hermano que ande desordenadamente. No te dice del impío, te dice del hermano que ande desordenadamente, porque si los hermanos que tú crees que realmente te van a ayudar con todas las cosas positivas, con las cosas de Dios, y andan desordenadamente, ¿qué dice Pablo? Sepárate de ellos, porque realmente no te va a traer nada bueno, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y esto ya lo voy a explicar. No porque no tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué les parece, amados? Wow, es fuerte. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, chismeando. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de la carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Vamos a explicar esto que dice Pablo en la carta de Tesalonicenses. Y fíjense ustedes que él lo dice muy claro. Lo dice muy claro. Y dice que nosotros, como dice el Señor,
Nuestra defensa está en la oración, y de allí nosotros podemos hablar con el Señor para que Él nos libre del maligno, nos dé la fuerza también para que nosotros podamos resistir las acechanzas del enemigo, porque vamos a tener guerra espiritual, vamos a tener confrontamiento con el enemigo, y tenemos que estar preparados. Tenemos que saber cómo el enemigo nos ataca a nosotros. Tenemos que conocerlo a él también. Las amenazas que hace el enemigo, tenemos que estar allí pendiente cómo es y cómo sabemos nosotros, porque la palabra de Dios dice cómo debemos nosotros confrontarlo, qué tenemos que hacer. ¿Se acuerda cuando el Señor estuvo los 40 días y 40 noches en ayuno? ¿Qué fue lo que dijo el enemigo? Que le dijera a los ángeles que le trajeran comida, y que si Él es el Hijo de Dios, que se lanzara. Él le dijo, escrito está. ¿Escrito está qué? Ya estaba escrito en la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que hacer cuando vengan ataques del enemigo, decirle con la palabra, escrito está. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza para confrontar todo eso. Y tenemos una armadura que aparece en Efesios 6, del 10 al 17, donde dice, ceñidos los lomos con la verdad, calzados los pies con el apresto de la paz. ¿Qué dice más? La coraza de justicia, poner la coraza de justicia. ¿Qué más? Ponernos el yelmo de la salvación, donde están los pensamientos, donde el enemigo nos ataca, que es en la mente. Tomar el escudo de la fe para resistir a esos dardos de fuego. Y tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. ¿Para qué? Pónganse así, todos así como cubiertos, como que si fuéramos a la guerra, ¿verdad? Pero esta guerra no es de carne. Esta guerra es espiritual. Esa guerra es espiritual, pero solos no podemos. Tenemos que pedirle ayuda al Señor y todos los días ponernos esa armadura de Dios. ¿Por qué creen ustedes que la dejó Dios ahí? Porque Él sabía que íbamos a tener guerra espiritual. Y tenemos que pedirle esa fuerza a Dios, estudiar la palabra para conocer las tácticas del enemigo, las astucias, porque el enemigo, Satanás, es muy astuto. Entonces, tenemos que nosotros mencionarle las escrituras que es una fuente de ayuda para ti, para mí. Relaciónese con los que hablan la verdad. ¿Con quién te estás relacionando tú? Con personas del mundo, personas que lo que te dicen es sí, pelea, no te dejes engañar, dale esto, ojo por ojo, diente por diente, y tú sabes, y tienes que hacerle esto, y tienes que hacerle el otro, no te dejes. Eso es lo que te dice la gente del mundo, pero ¿qué te dice Dios? Únete con personas que sean espirituales, que me tengan a mí, que tengan el Espíritu Santo, para confrontar todo eso, para que te puedan ayudar a salir de eso. ¿En qué? En oración. Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que los pastores nos han dicho, los líderes, de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo trata el tema aquí de las personas también que son perezosas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Les recuerda a los tesalonicenses que ellos estuvieron allí, pero que ellos trabajaron. ¿Y saben por qué? Para no serse gravosos, para que después no fueran a hablar que ellos estaban comiendo gratis, que estaban haciendo las cosas. No, él dijo, vamos a trabajar para ganarnos el pan, para poder comprar las cosas que nos hacen falta a nosotros. Y ellos trabajaron fuertemente, pero no fueron cargas para ninguno de ellos, porque esa era la regla que Pablo quería que lo hicieran todos. Y dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Imagínense ustedes, hay mucha gente que también, como se dice, no hacen nada, no buscan de trabajar, sino que viven también, no de las migajas de lo demás, sino que quieren que también los alimenten, que les den para todo. Y esa gente hay que enseñarlas. Hay que enseñarlas porque mucha gente te engaña. Estoy enferma, tengo esto, tengo el otro, mándame para medicina,
Y realmente mucha gente, yo he pasado por eso, yo he vivido eso. A mí me engañaron por mucho tiempo, una persona haciéndome creer a mí que estaba enferma, que su nieto estaba enfermo. Y fue horrible porque yo le mandaba y ella también se enfermaba y yo le enviaba porque me daba cosas. Como hermana en Cristo tenemos que ayudarnos. Pero me estaban engañando. Era mentira, todo eso era mentira. Me estafaron, pero Dios, el que está allá arriba, sabía. Y no con esto digo que la paga del pecado, claro, es muerte, ¿no? Pero ella murió. Ella murió. Y Dios la haya perdonado por todo lo que me hizo y todavía queda gente de parte que me engañó también. Pero Dios sabe. Debemos aprovechar el tiempo con los talentos que Dios nos ha dado. Y si tienes la oportunidad de trabajar, si aún tienes fuerza, si aún tienes energía, trabaja de cualquier cosa, porque la palabra de Dios lo dice. No seamos carga a los creyentes. Como dice la iglesia de Tesalonicenses, algunas de las personas enseñaban. Imagínense ustedes, ¿saben qué estaban enseñando en la iglesia de los Tesalonicenses? Que tenían que esperar la venida de Cristo. Entonces, ¿qué hizo la gente? No, vamos a esperar la venida de Cristo. Entonces no trabajamos, porque no sabemos cuándo llega. No sabemos cuándo llega y nos va a encontrar trabajando, que esto y que el otro. Pero eso no era lo que Pablo les había enseñado. Ellos abandonaron su responsabilidad, dejaron de trabajar y de crear planes para el futuro. Imagínense ustedes. Y solo por esperar la venida de Cristo. Y todavía estamos esperando la venida de Cristo. Imagínense ustedes. Y no trabajaban. Pero su falta de actividad, ¿a qué les condujo? ¿Qué creen ustedes cuando una persona no trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué crees tú, Thais? Cuando una persona no se dedica a trabajar, sino que tiene la mente pensando. Chisme. Eso es. La gente se dedica al chisme, a chismear, a buscar donde no hay. Conducen el pecado. Ellos malgastan su tiempo en vez de ejecutar y ayudar a otras personas. Gastan su tiempo en los chismes, en dañar a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Estar preparados para Cristo. Pero esto significa obedecer en cada una de nuestras vidas, sabiendo que Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Debemos vivir de tal manera que mostremos nuestra fe, nuestra energía, nuestros talentos, para que vean que nosotros tenemos que agradarle a Dios en todo momento, ser agradecidas con el Señor en todo momento, como lo dice su palabra. Entonces, el consejo de Pablo a la iglesia fue que dejaran de apoyar económicamente a este tipo de personas, a quienes persistían en decir, no, que viene Cristo y yo no voy a trabajar por eso. No, sino que se relacionaran con ellos, ¿para qué? Para hacerlos productivos, para que ellos produjeran, no para hacerles sentir que sí, vamos a esperar que Cristo venga. No, seamos productivos, porque el hombre y la sociedad pueden ser que muchos de nosotros que podamos ser afectados para ser una persona ociosa y no trabajar, convertirnos en perezosos, en personas no productivas. Pero Pablo aquí en Tesalonicenses no enseñó eso. Pablo más bien los aconsejaba y le decían hasta el final de nuestras vidas, no porque él hubiese sido cruel o sea frívolo, hubiese sido con una frialdad, mandarlos a trabajar y diga que no coman, pero ser firme, ayudarnos unos con otros, ayudar a las personas que realmente necesitan, ponerles responsabilidades. Ok, tú tienes tu familia, entonces trabaja por tu familia, en el nombre de Jesús. Y les digo una cosa, este libro de Segunda de Tesalonicenses es muy especial y muy significativo para los que son perseguidos o que están bajo la presión por causa de la fe en nuestro Jesucristo, en nuestro Dios. Pero les insto a seguir adelante, a seguir en nuestro Padre Celestial, seguir insistiendo, seguir en la fe de nuestro Padre Celestial, que Él nos va a llevar siempre a toda verdad y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Usemos nuestros talentos, nuestros conocimientos, así como, hola morenita,
así como lo está haciendo mi hermana en Cristo, Heréndira. Ella sufrió fue como una meningitis, algo peor que eso. No dejó de ver, dejó de caminar. Y ahí está el milagro de Dios. Ella camina, ella habla. ¿Y saben una cosa? Cocina. Y cocina para mucha gente. Ella no se paralizó por esa enfermedad, aunque la está padeciendo aún porque no ve bien, pero ella cocina. El talento que Dios le dio a ella, que es de su cocina, sus manos, ella lo pone en práctica y gana dinero con eso. Entonces pongámoslo nosotros también en el nombre de Jesús. Hola Lacey, Dios te bendiga. Aminda, bendiciones que sobreabunden en mi cielo. Que Dios les bendiga y les cuide. Bueno, hermanos, esto era todo lo que yo le tenía por el día de hoy. Nos vamos a ver el próximo martes, a la gloria de Dios. Los jueves está mi hermana en Cristo, Vanessa Reich. Y los viernes o los sábados está mi hermana Eunice Fariñas, también por Facebook, Casa de Oración Centinela. Vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. Y nos vemos el próximo martes. Padre, gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor mío, que nos has dado un trabajo, Padre Santo. Le has dado un trabajo a mi esposo, a mis hijos, mis hermanos, sobrinos, a mis hermanos en Cristo Jesús, Señor. Que no seamos perezosos para buscar de ti, sino estar atentos todos los días de nuestras vidas, Señor, para ayudar también a las personas que necesitan de ti, Padre. Gracias, Padre. Bendícenos, cuídanos, protégenos, Señor. Y entregamos toda esta semana, Señor, en tus manos, todas nuestras cargas, porque sabemos que tú eres el Dios verdadero. Sabemos que tú nos vas a dar la victoria, Señor, porque nuestra victoria está en Cristo Jesús, que resucitó y está a la diestra del Padre y está el Espíritu Santo en nosotros. Bendiciones que sobreabunden. Nos vemos el próximo martes por este mismo canal, Facebook Casa de Oración Centinela. Les amo mucho. Amén y amén.